tiene que hacer docencia con un niño, está bueno que le diga qué es una poesía, qué es una prosa, en qué se diferencia. A medida que va pasando el tiempo y uno logra entender que porque alguien dijo, ¿no? Y porque alguien puso que tal formato es poesía y tal otro es prosa, empiezan como a separarse. Pero me parece que también hay mucha prosa escrita en forma poética. Y hay mucha poesía que en la medida que ha ido pasando el tiempo ha ido perdiendo la métrica, ha ido perdiendo la rima, ha ido volviéndose un poco más libre. Y con los límites creo que hay que tener un cierto cuidado, ¿no? Hay límites que está bien que no hay que cruzarse, pero hay otros límites que son más permeables, ¿no? Que permiten estos entrecruzamientos entre la poesía y la prosa. Y le voy a traer a colación a la María Teresa Andrueto, que ella habla de una literatura sin adjetivos, dice. Y ella cuando le preguntaban, porque ella se ganó un gran premio, que es el Christian Andersen, que es como un Nobel de la literatura infantil. Entonces como que quedó esto de que ella escribía para niños. Y cuando a ella le preguntan sobre esto, bueno, ella contesta en un libro que se llama Literatura sin adjetivos, en donde hablaba de que no está bueno encasillar, en que uno escribe y el que lee receta algo, puede que ese que recibe sea un niño o no, porque a veces también con el hecho de ponerle un adjetivo, literatura tanto, literatura erótica, literatura romántica, literatura... Me parece que también es un acto político, ¿no? El rotular la literatura de determinado color o de determinado perfil. Así que en ese sentido de los límites creo que habría que ver qué, pero entre la prosa y la poesía, cuando uno ya ha aprendido cuál es cuál, puede darse esos permisos. Bien. ¿Quería agregar algo más con respecto a eso? No, dale, Te pregunto. En este cruce de lo político con la literatura, ¿sí? Hay que entender siempre que no hay palabra política, ¿sí? Porque justamente siempre plasmamos una visión del mundo, por más que los versos, por más que la prosa parezca interplanetaria. ¿Qué opinas vos entre esto que parece un juego de palabras, el poder de la palabra creativa de los escritores y la palabra del poder? ¿Cuáles serían las diferencias y cuáles serían los puntos en común, si se puede encontrar algún punto en común? Y bueno, me parece a mí que la escritura, uno puede escribir lo que quiera, uno es libre de escribir lo que quiera, pero el poder es el que va a determinar qué se publica y qué no. Nosotros como lectores a veces nos vemos también como muy comprimidos por un mercado editorial que elige qué vendernos y que sectoriza y pone de moda ciertos autores o ciertas temáticas que las consumimos tal vez porque nos entra por los ojos, ¿no? En este momento tan vulnerable a todo lo que sea propaganda, a todo lo que sea medios masivos de comunicación, nos venden por literatura cosas que no son literarias y uno termina comprándolo. Creo que ahí es donde está el poder sobre la literatura. Pero después uno como escritor, como escritora es libre de escribir lo que se le ocurra, y uno como lector también debería tener ese poder de no quedarse solamente con lo que nos ofrecen las librerías, sino de escarbar, de buscar. Pero es un acto político hasta la selección de libros que hay aquí, porque alguien con poder sobre la biblioteca dijo este sí, este no. Y todos los que sabemos y hemos vivido un tiempo, hemos visto que las quemas de libros son circulares, cada tanto hay. Tal vez no sea tal vez sea más metafórica la quema de libros actualmente, pero hay muchos autores que son vedados, prohibidos, sacados del mercado, porque no son correctamente políticos. Y ahí creo que el poder juega, ¿no? sus cartas en este sentido, de decidir a qué le vamos a dar bolilla, qué es lo que vamos a hacer circular y qué vamos a postular como bueno y qué no. Incluso hasta los premios, los certámenes,
exámenes que salen, tienen ciertos requerimientos en donde uno ve que el poder va marcando qué cosas sí y qué cosas no. Cuando uno ve las mesas de jurado que hay en ciertos lugares en donde se escoge cuál es el mejor, también hay un poder que está diciendo, este lo elijo, este es el mejor porque esto les va a hacer bien a ustedes. Y ahí me parece que uno como lector y como público tendría que también empezar a tomar un poco el poder, buscando uno mismo esos autores que no son tan vendidos, tan reconocidos, ¿no? Y ver por qué no me lo están vendiendo a este y por qué esto se está vendiendo tanto. ¿A qué responde que esté tan de moda tal o cual autor o cual libro o cual temática, ¿no? No sé si te respondo lo que vos me querías preguntar. ¿Está bien? Sí, sí. Sobre las cosas del decir, sobre el discurso de los escritores, ¿sí? ¿Qué nos podés decir? Valga la redundancia. Y es muy amplio la pregunta. Sí, no importa, porque delire. Yo creo que el que escribe es una persona que cree que tiene algo para decir, pero a través de la escritura. A veces se complica sentarse a contar sobre qué escribe uno, porque por lo general el escritor es una persona, aunque no parezca en mi caso, pero es una persona tímida, que se esconde y que habla a través de la ficción en este caso, cosas que tal vez en la vida real las dice de otra manera. Uno tiene en la escritura el permiso de la ficción para inventar personajes, para decir, para posicionarse políticamente y hasta partidariamente, ¿sí? Haciendo que sus personajes digan lo que uno no anda diciendo por la vida. De los autores que uno lee, aunque crea el más apolítico, tiene una mirada y tiene un sesgo. Lo que dice, lo que elige decir, lo que elige contar, lo que elige callar, la manera en que elige decirlo, el personaje que elige. Me parece que también las personas que se dedican a escribir tienen, por sobre todas las cosas, cuando se trata de ficción, una manera de convencerlo al otro, una manera de querer contarle al otro y de ponerlo de su lado. Pero también está el hecho de animarse con personajes que no siempre son queribles. A mí me pasa como lectora que hay libros que me han dado mucho placer leerlos con personajes absolutamente no queribles. Y me ha pasado también como lectora leer a autores que políticamente los detesto. Voy a dar un ejemplo, perdón. Vargas Llosa, pero sin embargo literariamente me parece genial. Y entra mi contradicción de decir, pero ¿cómo puede gustar tanto este tipo si estoy tan en contra de su postura en la vida, en la política? Y sin embargo un escritor maravilloso. Y así ha habido muchos escritores, ¿no? Por ejemplo, Alfonsina Storni. Me parece que yo cuando pensaba en esto de la política y la literatura, decía, ¿qué más política que una mina que dice, tú me quieres casta, tú me quieres pura, ¿no? Como posicionándose en un lugar, nos estaba hablando del feminismo y de la política sin nombrar estas dos palabras, poniéndose en ese lugar de digo esto porque lo quiero decir y porque tal vez es la única manera en que lo puedo decir, haciendo una poesía que algunos van a entender, ¿no? No todos. La Sor Juana que escribía encerrada en un convento cosas absolutamente revolucionarias y con un hábito. Entonces por ahí me parece que va este tema del escribir, ¿no? El decir cosas ficcionándolas o disfrazándolas. Me parece que la ficción es una buena forma de decir las cosas con diplomacia. De ser otra. Obvio, de ser otros. De ser otros, de jugar. Es tan, a veces, tan arduo todo, y la vida, y la cotidianidad, y la rutina, y lo que nos va pasando, que qué mejor juego que la literatura.
Si de niños el juego es ser otro, ser maestra, ser mamá, ser bombero, ser un Power Ranger, el juego es ser otro. Siento que la escritura tiene que ver con eso, con en este momento soy otro y me desdigo y digo lo que se me cantan las ganas de decir y de la manera en que lo quiero decir. Y el que me lee, que se embrome, que entienda lo que quiera. Y si no le gusta, que lo revolea el libro. Que también como lector uno tiene que tener ese permiso. Pero si como escritor vos te vas a estar limitando o buscando, esto puede gustar, no, esto no. Este personaje que venía tan divino y de pronto va a tener que morirse, porque va a tener que morirse. Pero y a lo mejor a la gente no le gusta y que se caiga, perdón, que se embrome la gente, se muere. Y ahí es donde uno entra a jugar con estas vidas, saliéndose del rol habitual en el que siempre somos maestros, madres y lo que sea que vamos siendo, ¿no? Es como hacerse un lado y decir, bueno, ahora así como cerramos la puerta o abríamos la puerta para ir a jugar, bueno, es un permiso para escribir. Marcela, esto que vos decís, bueno, la materia prima del escritor, del poeta, por supuesto, son las palabras, y la palabra en sí es un hecho estético, por lo menos lo considero yo así. ¿Cuánto vos considerás que el lenguaje se vuelve incandescente, se vuelve fulgurante, se vuelve revolucionario, se vuelve otra cosa, no lo que es todos los días? Me parece, mira, hay diferentes maneras de que las palabras sean refulgentes. Hay palabras en sí que son maravillosas y hay otras palabras que son más grises. Creo que el arte de juntarlas y de con ciertas palabras maravillosas o no, decir algo, por ejemplo, Idea Vilarini, léanla, Idea Vilarini, agéndenla y léanla. Es una mujer que escribe con palabras duras, concisas, cortitas, y el conjunto de lo que escribe es maravilloso. Por ejemplo, ella tiene una poesía que ojalá me la supiera de memoria, pero que se llama Ya no, y que empieza diciendo ya no, algo así, como ya no te haré la comida, ya no te veré dormir, ya no. Y es una estructura concisa, concreta, chiquita, sin palabras así chispeantes, pero que sin embargo va al hueso. Y hay tal vez otros autores, como por ejemplo Ángeles Mastretta, que es una autora mexicana, que ella cuando habla de escribir habla de las palabras redondas y que suenen, las palabras como cantos rodados, que vayan haciendo música. Y que también son lindas de leerlas cuando ella las cuenta, sobre todo cuando detrás hay una trama y una historia que nos atrapa. Pero me parece que la literatura o la escritura en sí nos pega o nos hiere cuando hay algo, una cicatriz a donde van dirigidas esas palabras. Cada uno de nosotros se conmueve por algo en especial. No a todos nos tocan las mismas cosas, ¿no? No todos tenemos cosquillas en los mismos lugares. Y me parece que con la lectura nos pasa lo mismo. La lectura va hacia ese lugar, hacia esa herida que está y ahí toca. ¿Por qué hay autores que gustan más? ¿Y por qué hay autores que gustan menos? No sé. Creo que depende, creo que es muy subjetivo, que depende de cada uno también. Pero para mí las palabras, cuando uno sabe más o menos cómo manejarlas y sobre todo qué es lo que quiere decir, son la manera de poder expresarlo. Bien, me gustaría, hablando de las cosas del decir, leerles un fragmento, pero tendré que contextualizar, porque La otra de mí es la última novela de Marcela Alliuz. ¿Contás con cuántas novelas, Marcela? Tengo 3 editadas y 1000 inéditas. Excelente. Bueno, el personaje principal es Elena, ¿sí? Maravillosa, brava, podríamos decir con un carácter bastante... Bueno, es que no les quiero adelantar. No, vamos a contarle. Pero también es muy dolida. Claro. Pero también es muy... Salva a los niños, toma la decisión de apropiárselos, ¿sí? Se los roba. Y le van a dar una nueva vida a estas 3 criaturas. Por
supuesto, esto es un gran desarraigo, ¿sí? Con mayor o con menor conciencia cada uno de los niños lo va a vivir de diferente manera. Pero luego viene un segundo desarraigo, ¿sí? Una segunda orfandad, porque estos padres que no son los padres, esta madre que no es la madre, que se llama Nené, que es muy particular, los va a devolver, ¿sí? Pasados ciertos años, a su familia biológica, familia que queda son tíos. ¿Te puedo interrumpir Sí, un minuto? Porque yo me olvido de las cosas. Mi memoria es muy cortita. Yo quería, no sé por qué, analícenme ustedes, pero en los 3 libros que tengo editados y los otros 1000, tengo fijación con las madres que no se apropian de los hijos. ¿Qué dirán mis hijos? ¿O cómo será mi madre? Entonces, me parecía esta historia, que como les cuento, me ha ido saliendo así de la nada, me parecía cuánto más aterrador que un apropiamiento de un hijo es devolverlo por propia voluntad, ¿no? Porque la maternidad es algo que nos atraviesa a las mujeres, que hemos estado preparadas ancestralmente para realizarnos siendo madres. Y que de pronto en mis 2 libros últimos haya madres que se plantean, por ejemplo, no los quiero más, me harté de ser madre, los devuelvo. Más allá de su estado psíquico, los devuelvo. Y en el otro libro, en El dueño del río, que hay una madre que dice, sin ningún empacho, que es mentira que todos los hijos se los quiere igual. Que eso es una mentira que nos han hecho creer las madres. Que en realidad hay siempre uno al que una quiere más, aunque ni siquiera se atreva a confesarse bellamente. Bueno, no, gracias, está muy bien toda la acotación que hace Marcela. Lo que yo quiero leerles es un fragmento, ¿sí? Y después le quiero preguntar cómo ha construido este personaje de Elena, porque ya se van a dar cuenta a lo que voy a ir. Bien, dice así, Elena. Yo no soy hija de la sangre que le corría por las venas a Nené. Soy hija de la sangre que se le volcaba por las manos, de la sangre negra con la que iba dejando una huella de tinta china que me tatuaba mi alma. De ella soy hija. Y debe ser por eso que la fui a encontrar en el lugar y en la manera que jamás hubiera imaginado. O tal vez sí. Tal vez todo fue un camino siguiendo los rastros que solo el inconsciente sabe rastrear. Me vine hasta aquí porque la memoria arcaica sabía que era en este lugar donde ella habitaba, de todas las formas que se puede habitar una casa, hasta con su ausencia, que es la presencia más fuerte que le podemos imponer a los otros. Te quería preguntar, porque lo que me gusta y me llama la atención de Elena, el personaje, es que ella jamás se obsesiona ni va en busca de sus verdaderos padres biológicos. De hecho, es muy interesante. Una obsesión y siempre su gran herida es esta mamá, que no era mamá, o esa madre del corazón, sin corazón en momentos, que lo crió en un momento de su vida, pero que luego les devuelve. Siempre va a estar obsesionada con saber sobre esta madre, sobre este padre, que en un momento los acunaron. Pero no así por sus padres biológicos. Que es como contarlo de otra manera en la historia. Y que me hace pensar muchas cuestiones de... sí. Es que creo que cuando la muerte, cuando uno sabe que alguien se murió, se nos murió la madre, se murió. No es que planeó, nos dejó, nos envolvió en una manta y nos dejó al costado de un arroyo, en un canasto. Se murieron. ¿Qué otra búsqueda podía hacer si ella sabía que sus padres se habían muerto? Pero esta otra madre, que la había maternado como pudo en los primeros años de su infancia y que de pronto decide no ser más la madre,
una madre con la cual ella se identificaba, una madre a la cual admiraba profundamente, porque es una madre que tiene muchos rasgos locos. Era una madre promiscua, una madre alcohólica, una madre que tocaba el piano como lo que hacía con mayor pasión, una madre que podía golpearlos y después decirles cámbiense y vamos al centro y salimos y volvemos quién sabe cuándo. Y era toda una fiesta y les compraba globos con helio, esos que se largan y se pegan a veces en el techo de las habitaciones. Y ella se queda con esa madre, que ella suponía, como todos suponemos que nos han amado las madres. Y después enterarse que esa misma madre es la que había gestionado que se los lleven porque no los quería más. Después de haber armado toda una historia para quedárselos, para cuidarlos, porque ella no podía tener hijos, se le salían, se le caían, los perdía. Ella hizo la vida, la casualidad les regaló estos 3 críos, a los cuales se ató, los amó, los cuidó, los vistió, los peinó. Y pronto los dio. A mí me parecía que por ese lugar cruzaba la obsesión de Elena, de saber por qué no me quería, qué tenía, por qué no me quiere, por qué, que me parece que es la gran pregunta que se hace una persona cuando uno la abandona a un amante. ¿Por qué a mí? ¿Encontró algo mejor? ¿Por qué me dejó? Si se murió, bueno, se murió. ¿Cómo me iba a dejar a mí? Y me parecía que esa gran pregunta podía llegar a armar una historia, ¿no? De una mujer que también tenía este disloque con los hijos, porque ella también, cuando le toca maternar, le pasa una historia parecida. Y también ver cómo a veces, inconscientemente, vamos llevando esa huella arcaica que nos ha marcado de manera indeleble, sin que podamos hacer nada para sacárnosla de encima. ¿Elena no era consciente de la madre anterior? ¿Por qué hubiera sido distinta la historia? Elena, cuando pasa ese accidente, era 2-3 años. Claro. Seguramente tenía muchísimos recuerdos, esos recuerdos que según Freud los dejamos de lado porque son demasiado dolorosos o no. Seguramente había una memoria, pero ella elige acordarse de esta otra madre. Hay una parte que vos tocás, Marcela, habitualmente cuando escribís esos cortitos en el Facebook, donde nos enganchamos hombres y mujeres, pero con una magia, y trabajar las palabras, lo que decías recién, o sea, lo tomás o lo dejás. Tu imaginación corre como vos quieras. ¿Cómo es que va creciendo? ¿Cómo es que nace? Porque en muchos de los escritos hablas de la madre, en muchos de los escritos hablas del amante. ¿Cómo es que mezclas todo eso que es tan mágico? Porque para mí realmente es mágico cuando lo escribís. Creo que tiene que ver con esto que decíamos recién de las otras, ¿no? Que viven en uno, y con los permisos que una también puede darse en la escritura, que ahí también hay un juego perverso, me parece, con el tema del Face, porque a veces en el muro del Face uno escribe estados como, ay, estoy re mal, voy a decir una mierda, me chocaron, estoy hirviendo de la bronca, y después escribo otra cosa diciendo, puedo decir, ¿sí? Por ejemplo, diciendo, me acabo de levantar con manchas de semen en el pecho. Entonces tengo los privados diciéndome, ¡wow! ¡Loca! ¡Qué lindo! Vení con... Y digo, creo que es esa confusión de mezclar la ficción con la realidad y de que de pronto salga una madre que los tapa, los cuida, les da la mamadera y los acuna, y que esa misma mujer o madre o quien sea postea que se acaba de acostar con un... iba a decir una guarangada, pero no, me está filmando. Acaba de acostarse con un hombre o acaba de tener una aventura desopilante con un tipo. Me parece que eso también juega con esto, ¿no? De decir, ¿cómo? ¿Que no eras una madre re buenita? ¿Como que no eras una psicopedagoga que te ocupaba de la patologización de la infancia? Y ahora estás garchando con 3 tipos. Creo que eso es lo que por ahí al que está... Vos decime, Octavio, si me tengo que levantar ahí. Eso me parece que es lo que engancha al que lee, ¿no? El decir, ay, flauta, podemos ser muchos y también podemos decir, es
ficción, loco, es ficción, es ficción. ¿Está? Y no tanto. Y no tanto a lo mejor. Que mirarlos a todos ustedes. Los miro en los bares, los miro en el trabajo, los miro cuando manejan, y los escucho. Y a veces también, y que todos los que estamos aquí tenemos, una frondosa imaginación. O no nos ha salvado la fantasía de historias insoportables. Bueno, es eso, nada más. Si no, qué linda vida sería si fuera de paso de aquí, salto para allá. No, contar mi vida sería aburridísima. Entonces, qué mejor que inventarse un personaje que viva todas esas vidas que una las sueña mientras revuelve el puré con leche para las criaturas. Tal cual, tal cual. Ese desdoblamiento que permite ficcionar, Sí. ¿cierto? Y ser otros. Marcela, entre el deseo y el vacío, ¿sí? Tengo una pregunta. Para escribir, ¿hay que estar insatisfecho? ¿Hay que ser infeliz? ¿O se escribe desde la felicidad? A ver, A ver. levánteme la mano el que esté satisfecho aquí. Por favor, levánteme la mano un satisfecho o un feliz. Levánteme la mano. Levantá la mano, por favor. ¿Sos feliz? Mentira. Hay que ver también cuál es la concepción que tenemos de felicidad y de satisfacción, ¿no? Claro. Esto que a mí se me ocurría poner, porque cuando Octavio me apuraba, larga un título, le dije entre el vacío y el deseo. Y me dice, che, aquí la gente me está, más vale que argumentes que está. A mí se me ocurre que si uno escribe siempre desde el deseo, no sé si desde la insatisfacción, desde la felicidad o infelicidad, pero sí desde el deseo, que también es una forma de estar insatisfecho y que también es una manera genial de vivir con la falta, porque Lacan dice que sería de la falta sin la falta, ¿no? ¿Qué sería de nosotros sin una falta? Y hay, me voy a acordar, esto lo voy a traer a mi santo padre, que él decía porque repetía que habrá dicho otro, si a uno le dieran todo lo que quisiera pedir, ¿de qué modo iba a vivir satisfecha su ambición? Cuando muere la ilusión, no queda más que morir. Y eso que va calando, ¿no? Tener un padre que repite y que te lo nombra Schopenhauer y que te va diciendo para qué vivimos, no importa el hombre, importa la supervivencia de la especie, el árbol que se muera, queda la semilla. Y te va generando, hay muchas cosas que a mí me han ido generando un gran deseo que lo satisfago a través de la escritura. Y siempre queda también, porque cuando uno termina de escribir los dice, uy, no era como, no me gusta, no. Y siempre hay, creo, un vacío. Esto que les preguntaba recién, levante la mano los satisfechos o los felices, también tiene que ver con cuál es la concepción que uno tiene de felicidad o de satisfacción. Me parece que por lo general, a todos siempre nos falta un cuarto para el peso. Y tal vez eso sea lo que nos hace escribir. Y tal vez cuando escribimos, pintamos, o hacemos música, o lo que sea que hacemos, porque todos hacemos algo, lo hacemos cuando no estamos tan contentos. Cuando uno está feliz, se dedica a vivir esa felicidad. Son tan momentáneas y tan esporádicas esas circunstancias o esos momentos que atrapalo y te dan ganas de vivirlo. Y cuando lo escribes, cuando lo añoras, cuando te acuerdas de lo que pasó o sueñas lo que podría haber sido. Me parece que en ese lugar, al menos a mí me gusta y me siento a escribir desde ese lugar, desde el deseo. Y cuando decía el deseo y el vacío, para contestarle allá la pregunta del Señor, yo creo que mientras haya deseo, estamos bien. El tema es cuando ese deseo se va, cuando uno anda por la vida hecho un autómata
y respondiendo a lo que nos va planteando la vida y actuando sin estar convencidos de qué queremos. Mientras uno tenga un deseo abierto, un hambre de algo, creo que funciona como antídoto contra el vacío, ¿no? Contra la nada, contra esa satisfacción de decir, sí, tengo todo. A ver, tengo trabajo, tengo familia, pero me falta a lo mejor un deseo que me conmueva. Muy bien. Hago la última pregunta y los dejo para que ellos puedan dialogar con vos con las preguntas que les interesa hacer. Dijiste que planteas en tus libros que siempre la madre, aunque sea inconscientemente, prefiere a un hijo, ¿sí? Bueno, los libros, las producciones de los escritores realmente son como hijos, como proyecciones. ¿Cuál es tu preferido? ¿El último? No. Por ejemplo. Por ejemplo, yo a este libro le tengo un gran amor. Porque creo que en este libro se me notan más las costuras. Este ha sido más cortito, más al hueso, más redondo. En este libro se me notan más las costuras. En este libro he permitido que salgan más cosas de las que quería. Porque aquí me permito hablar de una madre que a una hija la desatiende totalmente y la da, dale con las madres que dan hijos, y que esa misma madre después se abroja absolutamente a otro hijo nacido en otro momento de su vida. También me doy el lujo de contar una historia de una mujer que tiene dos amores y que no opta por uno y el otro, que los vive los dos y juntos. Y que no está pensando, estará mal, será infidelidad, será bigamia, será nada. Me parece que aquí he podido dibujar una mujer sin tanto rollo y sin tanto planteo. Yo quería hablar, en este libro quería hablar de una mujer grande, cerca de los 70, con deseo de todo, con deseo de comer, de coger, de tener otro hijo. Y dibujar esa mujer me parecía que tenía que situarla en un lugar que para mí es Santiago, como se nota cuando hablo, con un río que es el río Dulce y con un deseo que le permita habilitarse a muchas cosas que a veces dejamos de lado diciendo, no, ya está, estoy vieja, estoy gorda, no, esta mujer se plantaba en quién era, en cómo era y en lo que le devolvía el espejo y aún así tenía un deseo encendido. Y ese es el libro, si vos me preguntas a mí, ¿a cuál lo quiero más? Al Dueño del Río. El Dueño del Río. Bueno, muy bien. Bueno, dejo para que ustedes puedan dialogar, seguramente que se les habrá ocurrido, se les habrá pasado algunas preguntas, así que el que quiera tomar la punta, sí. Con respecto de la teoría del consumo de la literatura, que es un acto meramente comercial a veces, y que luego hay libros que tienen que ser quemados, justamente con esta tendencia, ¿no?, de inducir al público a leer determinadas cosas y a no leer otras, y que después el público se queda sin todo este capital para su interior, para su enriquecimiento y su conocimiento. De todo esto, la gente en general, sobre todo acá en los pueblos, se salva con estos lugares. Este lugar, por ejemplo, ha rescatado, ha escondido, ha enterrado literatura que hoy está a disposición de los jóvenes que no han vivido aquella época y de los viejos que sí la vivieron y perdieron muchas cosas y aquí las pueden volver a encontrar. Esto nomás. Le doy lugar a los demás. Gracias. Muchas gracias. Cuando digo estos lugares me refiero a este material. Sí. Bueno, las bibliotecas son rincones, ¿no? Esto de que antes, ahora no sé si tanto, pero antes a los que leíamos éramos los ratones de biblioteca, ¿no? Son refugios de estas bibliotecas. Claro, con todo lo que tiene esto de un lugar donde vos puedas ir en silencio a leer algo
que un libro te cuenta y que tal vez nadie más te lo va a contar con la fidelidad que te lo cuenta. Ese que vos has rescatado, que lo has enterrado, ¿no? Ese que tenía otro destino, que tenía que ser quemado y se salvó. Sí, me parece que en las bibliotecas uno siente ese clima de estar en un lugar sagrado por lo prohibido. Tal cual, tal cual. Bueno, si no, yo les voy a preguntar. A ver, aquel señor que está allá. ¿A vos te dice? No. No, yo a Marcela sigo hace mucho a través del Facebook. He hojeado alguna vez uno de sus libros. No soy un gran lector de novelas, soy amante de la historia, entonces trabajo mucho por mi profesión, ¿no? Pero me parece que la invitación a Marcela para abrir este ciclo, para mí era muy valioso por esa mirada que tenés de la política. Escribir es una acción política. Sí. Y todos creen que la política es una palabra prohibida y cuando vos la mencionás, no, yo no quiero hacer partidismo. No, yo hago, esto es una acción política. Todo esto que estamos acá es una acción política. Entonces yo creo que rescatar a escritoras como vos, vuelvo a reiterar lo que decía recién, te hace volar los ratones permanentemente en todas esas imágenes, desde la madre, que vos traes mucho a colación, de tu Santiago querido, de cómo lo sentís y lo vivís, pero no lo vivís diciendo, Santiago qué bonito, qué bonito. No, lo sentís en las entrañas, algo que fluye como te fluye un vaso de vino, ¿viste? Y una buena empanada. Entonces me parece que sos de esas escritoras que necesitas ser mucho más valorada y que mucha más gente te conozca, y por eso la Piri te invitó, te invitamos hoy acá también, porque para nosotros es muy importante que la gente de Córdoba se exprese y que la gente de Córdoba sea conocida por gente de Córdoba. Bueno, muchas gracias. De nada. Yo tal vez no sea una escritora políticamente correcta. ¿Por qué? Porque a mí no me salen libros de 200 páginas que son los libros que te piden las editoriales. A mí las historias se me terminan antes. Si yo tengo que, como me pasó con este libro, con El dueño del río, cuando lo llevé a una editorial, que me convocó todo a través del Facebook, que me convocó, traerlo el libro, lo llevé, me dijo, divino, agregarle 100 páginas más. ¿Cómo hago para poner 100 páginas más adentro de una historia? Pero creo que es también esto que hablábamos del poder. El que tiene una editorial y el que quiere vender cierto tipo de libros, pide ciertos requisitos. Creo que también está esto de que hay escritores que aceptan el juego de venderse de algún modo, ¿no? De decir, a ver, yo quiero que me conozcan, quiero ser vendido y acepto. Y me pongo a escribir literatura erótica porque está de moda la literatura erótica y escribo historias escabrosas con detalles que a lo mejor no hacía falta que los escribas, podías haber puesto, pero me entrego, ¿no? Entregarme con las manos atadas a un mercado o a una editorial que pide determinadas cosas. Esto de escribir a demanda me parece que desfigura lo que es un escritor. Si a mí me dicen escribime tal cosa, no es lo mismo que me pidan contame un cuento. Cuando uno dice escribí tal y tal cosa con tal formato, de tal, me parece que va más atrás de todo esto, ¿no? Es querer imponer a veces un adjetivo a una literatura que no tendría por qué tenerlo. Y en cuanto a lo que les hablaba de políticamente incorrecto, al margen de que escribir es político y de que a mí la política me atraviesa, yo me expreso muchas veces partidariamente. Y me expreso a través de sentir que pertenezco, como dijo Siete Casas, una inmensa minoría en donde sueño con gobiernos populares, en que la cultura y las personas seamos miradas singularmente. No a todos les gusta leer lo que escribo cuando me meto a tipear sobre estas cosas. Y ahí también los mismos que antes me decían, vení mamita, me dicen, ¿para qué te metes en política? Venías re bien con la literatura. Y los bloqueo.
Obviamente lo bloqueo, no me voy a poner a discutir, porque también está en uno decidir mostrarse tal cual es o mostrar una imagen. Yo sé, en los años que tengo, que es improbable que viva de la literatura, pero sí sé que es mi lugar, que es mi refugio, que esto es lo que quiero hacer. No me va a dar para vivir, no me va a dar para comer, no me va a dar para pagar la luz, pero me alimenta el alma. Para pagar la luz haré otras cosas, prefiero levantar cajones de botellas, pero creo que hay lugares que uno tiene, sitios con los que no tranza, que en muchas cosas podemos hacer concesiones y hacer y chicanear. Bueno, aquí no. A mí me pasa que con esto no. Y en muchas otras cosas sí lo vemos, lo hablamos, pero aquí no. Y esa postura, que creo que es política, también cierra muchas puertas. Pero también te hace sentir, por lo menos las puertas donde me interesa estar se abren. Y las puertas que se cierran nomás. Sí, o pasar y ver la puerta abierta. A mí, por ejemplo, me invitó Ruth, en un espacio de escuela de arte. Después Silvina, una compañera, me compartió tu contacto de Facebook. Me encantó, me escribió, no te había leído nunca y dije, wow, qué loco. Y después un comentario político y dije, ay, qué bueno, dije. Acá estoy. Bueno, vengo respecto a lo otro, esto de transar con la editorial, que eso mismo. Estaba pensando hace un rato cómo se llamaba un escritor, hizo un comentario que decía, a 100 años de soledad le sobraban 50 años por lo menos, que hubiera estado bien. Si eran 50 años de soledad. Con esto de las madres desarraigadas que planteas vos también, sos muy prolífica, tenés 1000 por escribir o 1000 por editar, 3 editadas ahí. También preguntarte cómo es, si te relees lo que escribís, si te reencontrás con otras cosas cuando te relees. Mira, con este libro me ha pasado mucho como es más cortito, este me duele más, me duele más. Me duele igual cuando lo leo que cuando lo escribía. Igual. Cuando hay alguien a quien quiero, a quien aprecio o siento algo por esa persona y me dice, che, compré tu libro, lo vuelvo a leer con los ojos haciendo de cuenta que es esa persona. Y lo vuelvo a leer 1000 veces y cada vez que lo leo le encuentro algo. Y de hecho, me parece que los párrafos deberían ir separados de otra manera, pero sí los vuelvo a leer, Y con lo que está escrito, también me pasa esto de archivarlos y ponerles un fin, porque siento la tentación de volver a arreglar aquello, o por ahí veo algo y digo, y entonces para mí una manera, así como para los grandes autores les sirve editar, para no volver a corregir, a mí me sirve de alguna manera ponerles fin y guardarlos en un archivo y no tocarlos más. Hay uno que quiero editar y estoy ahí pulseando con Ediciones Babel, vamos a quemarlo. Con Ediciones Babel, que es un divino, pero como todo divino, en este momento de la vida, me dice, no tengo un mango, vamos a medias. No, le digo, yo tampoco tengo un mango, te estoy poniendo lo que escribo, no voy a poner plata. Bueno, me dice, hagamos estas ventas que se hacen... Preventas. ¿Cómo son? Preventas. No me cierra, le digo, no, porque me suena a mí, a limosna, me suena a decir, dale, comprame la mitad, dale. Y no tengo ganas, le digo, bueno, y estamos ahí viendo. Ese libro se llama Mal de Muchas, y en ese libro me la juego un poco más con el tema político partidario. Ahí hablo de una madre con una postura política muy marcada y una hija más hippie, vamos a decir, que tiene todo lo que le ha ido dando, sin darse cuenta, esta madre tan burguesa, dijo Octavio,